En la periferia de una ciudad mexicana, el sol comenzaba a ponerse, arrojando sombras alargadas sobre las modestas casas de una comunidad trabajadora. En una de esas casas sencillas pero acogedoras, Daniela y su madre, Carmen, se preparaban para otro día de duro trabajo. Desde el amanecer hasta el atardecer, madre e hija compartían la rutina de limpiar oficinas y establecimientos comerciales. A pesar del agotamiento, Carmen mantenía un espíritu inquebrantable, dedicada a proporcionar lo mejor posible para su hija. Daniela, observando a su madre, aprendía no solo el oficio, sino también la resiliencia y la dignidad. En cada movimiento preciso, en cada superficie que dejaban reluciente, había más que trabajo, había la esperanza silenciosa de un futuro diferente, de un mañana en el que el esfuerzo constante floreciera en oportunidades para Daniela. Por la noche, mientras compartían una modesta comida, Carmen hablaba sobre sueños y posibilidades, sembrando en la mente de Daniela la promesa de un horizonte más amplio. Recuerda, Daniela, la educación es tu camino hacia la libertad, decía Carmen, sus ojos reflejando una mezcla de determinación y ternura. No dejes que las circunstancias definan quién eres o quién puedes ser. Daniela absorbía cada palabra, cada expresión de esperanza de su madre. En la pequeña cocina, entre los vapores del té recién preparado, la joven sentía el peso y el calor de las expectativas. Sabía que cada día era una batalla, pero también un paso hacia un futuro en el que sus luchas y las de su madre serían recompensadas. Mientras la noche envolvía la ciudad en su tranquilidad, madre e hija se preparaban para descansar, reuniendo fuerzas para el nuevo día que se aproximaba. La oscuridad de la noche no era suficiente para eclipsar la luz de la determinación y la esperanza que ardían en sus corazones. Daniela, inspirada por el ejemplo de Carmen, se dormía con sueños de cambio, educación y libertad, lista para enfrentar el mañana. La luz de la mañana bañaba la pequeña cocina donde Daniela y Carmen compartían un momento de silencio. El aire estaba cargado de expectación. Daniela sostenía una carta delgada, el símbolo de años de esfuerzo y sueños. Era la respuesta de la universidad local, donde Daniela había solicitado el curso de economía. Con manos temblorosas, rompió el sello y desplegó el papel, sus ojos recorriendo rápidamente las palabras impresas. Una sonrisa iluminó el rostro de Daniela, una sonrisa que hablaba de logros, de barreras superadas. «Fui aceptada, mamá», exclamó, la voz entrecortada por la emoción. Carmen, con una sonrisa cansada pero genuinamente feliz, abrazó a su hija. Fue un abrazo que habló de sacrificios, de noches sin dormir, de cada piso encerado y cada rincón limpio para asegurarse de que este día llegara. Pero la alegría, tan pura y tan merecida, pronto encontró su sombra. En la misma semana, Carmen comenzó a sentirse mal, una indisposición que no se curaba con descanso ni remedios caseros. Preocupada, Daniela insistió en que fueran al médico, un lujo raramente permitido debido a la escasez de recursos. El diagnóstico fue un golpe frío e implacable: cáncer. Las palabras del médico resonaron en la sala como un veredicto cruel, convirtiendo la esperanza en desesperación y los planes en incertidumbre. Carmen, siempre fuerte, sintió por primera vez la vulnerabilidad. Y Daniela, la joven cuyos sueños acababan de despegar, se encontró ante una elección desgarradora. Los días siguientes fueron un torbellino. Consultas, exámenes, decisiones. El brillante futuro de Daniela en la universidad ahora parecía lejano, un espejismo que se desvanecía ante la urgente necesidad de cuidar a Carmen. Sentada al lado de la cama de su madre, sosteniendo su mano, Daniela sintió la responsabilidad pesar sobre sus hombros. «Mamá, no te preocupes. Voy a encargarme de todo», dijo Daniela, con voz firme, aunque sus ojos traicionaban el miedo y la incertidumbre. Carmen, conociendo el corazón y la determinación de su hija, quería protestar, quería decirle a Daniela que siguiera sus sueños, pero las palabras se perdieron en un suspiro cansado. En ese momento, en medio de la fragilidad de la salud de Carmen y la inquebrantable fuerza del amor entre madre e hija, las prioridades de Daniela se redefinieron. La universidad tendría que esperar, porque un nuevo capítulo, inesperado y aterrador, comenzaba en sus vidas. Pero en cada paso de este camino incierto, Daniela llevaba consigo la promesa silenciosa de luchar, no solo por sus sueños, sino por la vida de la mujer que le enseñó el verdadero significado de la fuerza y el sacrificio. Con determinación grabada en cada línea de su rostro, Daniela se sumergió en el desafío de ingresar al mercado laboral. Cada mañana traía consigo una mezcla de esperanza y ansiedad mientras Daniela recorría las calles de la ciudad, currículum en mano, tocando puertas en busca de una oportunidad.
Era una batalla diaria contra la desmotivación. Los rechazos se acumulaban como nubes pesadas en el horizonte de sus esperanzas. Sin experiencia, sin calificaciones, nos pondremos en contacto, las palabras resonaban en su mente, cada una de ellas un recordatorio del abismo que separaba la urgente necesidad de su madre del implacable mundo de los negocios. Pero Daniela no se permitía rendirse ante la desesperación. Con cada puerta que se cerraba, respiraba profundamente, ajustaba su bolso en el hombro y se dirigía a la siguiente. Era la imagen de su madre, frágil pero resistente, la que le daba fuerzas. Por ella, recordaba Daniela, debo seguir. Los días se convirtieron en semanas. Las entrevistas, escasas y espaciadas, rara vez avanzaban más allá de vagas promesas. La realidad de los gastos médicos de Carmen se volvía cada vez más apremiante, y la frustración de Daniela crecía al mismo ritmo. Fue entonces cuando, después de otro desalentador día, Daniela decidió visitar una agencia de limpieza. Era un retorno a sus raíces, al trabajo que conocía tan bien, junto a su madre. No era el trabajo de sus sueños, pero era real, tangible y, sobre todo, una oportunidad para proveer para Carmen. La agencia, con su impresionante clientela, ofreció a Daniela una variedad de tareas. Limpiando oficinas por la mañana, residencias por la tarde y áreas industriales por la noche. Era un trabajo agotador, pero cada suelo que brillaba al final de su jornada era un reflejo de su dedicación inquebrantable. En esa rutina agotadora, Daniela encontraba una extraña satisfacción. No era solo el trabajo en sí, sino el sentimiento de propósito, la certeza de que cada esfuerzo contribuía al bienestar de su madre. Y así, aunque su cuerpo pedía descanso, su espíritu permanecía resiliente, alimentado por la fuerza del amor y la certeza de que, sin importar cuán pesada fuera la responsabilidad, ella no se rendiría. En una tarde gris, donde nubes pesadas amenazaban con desplomarse sobre la ciudad, Daniela caminaba rápidamente por las resbaladizas aceras, su mente ocupada por los desafíos del día. El peso de la responsabilidad parecía nunca disminuir, pero la esperanza se mantenía firme, impulsando cada uno de sus pasos. Fue entonces cuando ocurrió lo inesperado. Una SUV negra, reluciente e imponente, cruzó la calle a toda velocidad, rompiendo la monotonía del momento. Daniela, sorprendida, apenas tuvo tiempo de reaccionar. El vehículo pasó por un charco, arrojando lodo por todas partes, dejándola cubierta de suciedad de pies a cabeza. Inmóvil, Daniela se miró reflejada en un escaparate cercano, una mezcla de incredulidad y frustración en sus ojos. Sin embargo, lo que siguió no fue el rugido del motor alejándose, sino el sonido de la SUV disminuyendo la velocidad y, sorprendentemente, regresando. Daniela, confundida y empapada, observó mientras el vehículo se detenía y la puerta se abría, revelando a un joven hombre cuya expresión era una combinación de preocupación y arrepentimiento. Lo siento mucho, de verdad no vi el charco. Estoy tan acostumbrado a la ciudad, pero esto fue demasiado. Permíteme ayudarte, dijo el hombre, bajando apresuradamente del vehículo. Era Alejandro, y su voz llevaba un remordimiento genuino. Le ofreció a Daniela un pañuelo y continuó con un tono de sinceras disculpas, fue un error terrible de mi parte. Por favor, permíteme compensarte de alguna manera. Daniela, aún en estado de shock, intentaba procesar lo que acababa de ocurrir. La oferta de Alejandro era inesperada, un pequeño gesto de amabilidad en medio del caos de su día a día. Después de una breve vacilación, donde el orgullo y la necesidad libraron una rápida batalla, ella aceptó. Un café estaría bien, supongo. Pero solo para limpiar esto, respondió Daniela, señalando sus ropas embarradas. Alejandro asintió con un alivio visible y la condujo gentilmente hasta el café más cercano. Sentados en un rincón acogedor del café, con el suave aroma del café recién molido en el aire, Daniela y Alejandro comenzaron a conversar. Lo que comenzó como una disculpa se convirtió en un diálogo fluido y cautivador. Alejandro hablaba con pasión, iluminando sus ojos, y Daniela, a pesar de sus reservas iniciales, se encontró compartiendo pedazos de su propia vida. Allí, en ese pequeño oasis de tranquilidad, lejos de las preocupaciones y la rutina agotadora, una conexión inesperada comenzó a tomar forma. El incidente con el lodo, que al principio parecía ser solo otro contratiempo en su día, abrió las puertas a algo nuevo, algo que Daniela no se había atrevido a esperar. Y mientras la lluvia golpeaba suavemente contra las ventanas del café, el rumbo de su vida comenzaba, sin que ella lo supiera, a tomar un nuevo rumbo.
A medida que los encuentros entre Daniela y Alejandro se volvieron más frecuentes, las barreras iniciales de la vacilación y la incertidumbre comenzaron a desvanecerse. Cada conversación, cada risa compartida, parecía tejer un lazo invisible que unía sus vidas de manera sutil pero significativa. Los encuentros en el café se convirtieron en paseos por los parques de la ciudad, donde los árboles formaban túneles de hojas, testigos silenciosos de la creciente complicidad entre ellos. Alejandro le mostraba a Daniela facetas de la ciudad que ella nunca había conocido, galerías escondidas, pequeños teatros, rincones llenos de historias y recuerdos. A su vez, Daniela abrió las puertas de su mundo a Alejandro. Le habló de las largas jornadas de trabajo, de los sueños postergados por la responsabilidad, de la lucha incansable de su madre. Cada palabra revelaba una capa de su esencia, mostrando la fuerza y la resiliencia que definían su carácter. Alejandro, fascinado por la autenticidad y la fortaleza de Daniela, comenzó a ver la vida desde una nueva perspectiva. La riqueza y los privilegios que siempre habían marcado su existencia no podían compararse con la riqueza encontrada en la simplicidad y la sinceridad de Daniela. En medio de este intercambio de mundos y experiencias, se forjó un vínculo más profundo. El inicio tumultuoso de su relación, marcado por el accidente con el lodo y la SUV, ahora parecía un mero detalle frente a la profundidad del lazo que se estaba formando. Daniela, quien siempre había llevado el peso de la responsabilidad y la preocupación, encontró en Alejandro un refugio, un lugar donde podía descansar el corazón y soñar nuevamente. Juntos, descubrieron que, a pesar de las diferencias en sus orígenes y trayectorias de vida, compartían valores fundamentales, sueños similares y, sobre todo, un respeto mutuo que servía de base para la relación que se estaba construyendo. En este nuevo mundo que se abría, Daniela sintió algo que no había sentido en mucho tiempo, la suave pero firme promesa de la felicidad. El capítulo de la vida de Daniela que se desarrollaba esa noche en uno de los restaurantes más elegantes de la ciudad estaba destinado a ser recordado, pero no por las razones que ella esperaba. Alejandro, buscando impresionar y quizás, de alguna manera, celebrar la creciente cercanía entre ellos, invitó a Daniela a una cena que prometía ser memorable. Aunque Daniela se sintió un poco intimidada por el lujo del entorno, se dejó llevar por la ocasión, seducida por la idea de una noche lejos de las sombras de sus preocupaciones cotidianas. La mesa estaba impecablemente puesta, cada detalle, desde la disposición de los cubiertos hasta el brillo de las copas de cristal, hablaba de un mundo al que Daniela no estaba acostumbrada. Alejandro, claramente cómodo en ese escenario de opulencia, lideraba la conversación con la confianza de alguien que conoce cada matiz del entorno. Daniela, por su parte, se encontraba cada vez más cautivada por su encanto y atención. Fue entonces, entre un sorbo de vino y un comentario sobre un futuro juntos, que la conversación tomó un giro inesperado. Movido por la curiosidad o quizás por la intimidad del momento, Alejandro preguntó acerca del trabajo de Daniela, una parte de su vida sobre la cual ella había sido deliberadamente vaga. Vacilante, pero impulsada por una creciente confianza en su relación, Daniela reveló la verdad. Las palabras cayeron en el silencio que siguió, pesadas e irrevocables. Trabajo en limpieza, en oficinas, casas, donde sea necesario, dijo, su voz casi un susurro. La reacción de Alejandro fue una mezcla de sorpresa e incredulidad, que rápidamente se transformó en desprecio. ¿Crees que podría salir con alguien como tú? ¿Una limpiadora? La palabra, cargada de desprecio, cortó el aire como una cuchilla. La humillación no se detuvo allí. Alejandro, incapaz de ocultar su decepción y su orgullo herido, se levantó abruptamente, dejando claro que Daniela sería responsable de la cuenta exorbitante de la noche, una deuda que ella no podía pagar. «Estás pagando por esto», dijo, señalando los platos apenas tocados y el vino que apenas había salido de la botella. Daniela, abandonada en la mesa con el peso de la humillación y una deuda imposible, sintió que el mundo se derrumbaba a su alrededor. El brillo del restaurante se transformó en un escenario grotesco, un cruel recordatorio de la realidad de la que había intentado escapar brevemente. La verdad sobre su vida, ahora revelada, había deshecho en segundos el vínculo que creía estar construyendo con Alejandro. La suave luz de la mañana iluminaba el restaurante, pero para Daniela, cada rayo de sol parecía llevar consigo el peso de la humillación de la noche anterior. La mesa en la que había estado con Alejandro ahora estaba vacía, un testigo mudo del desprecio que había enfrentado. Ahora, obligada a enfrentar la deuda injustamente impuesta por él, Daniela llevaba el uniforme de limpieza del restaurante, no como una elección, sino como una cruel imposición del destino.
Las puertas del restaurante aún estaban cerradas para los clientes, pero Daniela ya estaba allí, enfrentando la realidad de su nueva obligación. Cada movimiento, cada gesto al limpiar las mesas y pulir los cubiertos era un recordatorio de la injusticia que estaba sufriendo. El eco de sus propias palabras, revelando su profesión a Alejandro, resonaba en su mente, un eco que se convirtió en una fuente de dolor y arrepentimiento. Sin embargo, a pesar de la desesperada situación, una llama de dignidad y fuerza interior continuaba ardiendo dentro de Daniela. Se negaba a ser definida por la humillación que Alejandro le había impuesto. Con cada superficie que dejaba reluciente, con cada rincón que limpiaba con cuidado, Daniela reafirmaba su valor, su resiliencia, su negativa a permitir que las circunstancias la disminuyeran. Las horas pasaban lentamente, cada tic-tac del reloj marcando el ritmo de su resistencia. Los empleados del restaurante, testigos silenciosos de su situación, le ofrecían miradas de simpatía. Algunos, movidos por una comprensión tácita de la injusticia de su situación, intentaban de manera discreta aliviar su carga, ofreciendo palabras amables o una sonrisa alentadora. Al final del día, con las luces del restaurante apagándose y el último cliente partiendo, Daniela permanecía firme. El reflejo en el espejo no mostraba solo a una mujer cansada por el trabajo físico, sino a un alma que, a pesar de las adversidades, se mantenía íntegra e inquebrantable. Ese día fue solo el primero de muchos, cada uno de ellos un capítulo en la lucha de Daniela entre la deuda y la dignidad. Pero incluso ante la humillación y la desesperación, Daniela eligió no ceder, reafirmando a sí misma y al mundo que, aunque su libertad estuviera comprometida temporalmente, su espíritu y su honor permanecían invictos. La llegada de Enrique al restaurante trajo consigo un giro inesperado en el curso de los acontecimientos. Recién regresado de un viaje de negocios, tenía la aura de alguien acostumbrado a tomar decisiones importantes, alguien cuya presencia inmediatamente cambiaba la atmósfera del lugar. Enrique, con su postura segura y mirada perspicaz, no tardó en darse cuenta de que algo estaba fuera de lo común en la dinámica del restaurante. Al ver a Daniela, vestida con el uniforme de limpieza y trabajando mucho más de lo que se esperaría de un empleado común, su intuición le alertó que había más en esa escena de lo que parecía. Inquieto por la situación, llamó al administrador del restaurante a un rincón discreto, buscando entender los detalles detrás de esa imagen inquietante. La historia, según la narró el administrador, desencadenó una reacción inmediata en Enrique. La injusticia infligida a Daniela por Alejandro, su hijastro, no era solo un acto de crueldad personal, sino también una mancha en la reputación y los valores que él, como propietario, buscaba para su establecimiento. No permitiré que injusticias como esta ocurran en mi establecimiento, declaró Enrique, con una firmeza que dejaba claro que no habría espacio para negociaciones ni excusas. Movido por un sentido de corrección y empatía, Enrique se acercó a Daniela, cuya expresión reflejaba el cansancio de una larga batalla. Con una gentileza que contrastaba fuertemente con el trato que ella había recibido de Alejandro, Enrique explicó que la deuda estaba cancelada, que no había nada más que pagar. Pero no se detuvo allí. Reconociendo el trabajo y el esfuerzo de Daniela, decidió compensarla generosamente, no solo por el trabajo realizado, sino también como un gesto de disculpa por el comportamiento inaceptable de Alejandro. Para Daniela, las palabras de Enrique trajeron un alivio inmenso, como una lluvia refrescante después de una larga sequía. La gratitud que sintió no cabía en palabras. Sus ojos, brillando con lágrimas no derramadas, hablaban más que cualquier frase podría expresar. En ese momento, frente a la compasión y la justicia de Enrique, Daniela sintió que tal vez aún había alguna luz en la oscuridad, algún calor humano en medio del frío de la adversidad. La intervención de Enrique en el restaurante no solo disipó las nubes de desesperación que se cernían sobre Daniela, sino que también inició una transformación sutil en la forma en que lo veía. Si antes era solo el distante y respetable dueño del restaurante, ahora se presentaba ante ella como un hombre de compasión e integridad, alguien que, sin vacilar, se levantó en defensa de lo justo y lo correcto. En los días que siguieron, la presencia de Enrique se volvió más constante en la vida de Daniela. Mostraba un interés genuino en su bienestar, asegurándose de que las sombras del incidente con Alejandro no dejaran rastro en su vida. Sin embargo, la preocupación de Enrique no se limitaba solo a las compensaciones financieras o a las palabras de apoyo, estaba verdaderamente comprometido en comprender a Daniela, en conocer las capas de su historia, sus sueños y sus luchas. A medida que compartían conversaciones y momentos juntos, un nuevo capítulo se dibujaba, tejido con hilos de entendimiento mutuo y empatía. Daniela, cautelosa al principio, comenzó a abrirse, revelando a Enrique no solo las cicatrices de sus recientes humillaciones,
sino también la belleza de su resiliencia y la profundidad de su fuerza. Enrique, por su parte, mostraba a Daniela una faceta de sí que pocos conocían. Lejos del estereotipo del empresario exitoso, compartía sus propias vulnerabilidades, reflexiones e incluso sus inseguridades. La riqueza y el estatus, revelaba, no eran escudos contra las complejidades de la vida y del corazón. Lo que comenzó como gestos de amabilidad y palabras de apoyo pronto floreció en algo más profundo, algo que ninguno de los dos podría haber previsto. El romance que emergía entre Daniela y Enrique era un testimonio de que, incluso en los terrenos más improbables, el amor puede echar raíces, crecer y florecer. Marcado por la comprensión y el apoyo mutuo, este nuevo vínculo les ofrecía a ambos un refugio, un lugar donde podían ser auténticos, donde podían dar y recibir sin miedo, donde, juntos, podían enfrentar las vicisitudes de la vida con una fuerza renovada. La suave luz del atardecer bañaba la elegante ceremonia en la que Enrique y Daniela estaban a punto de comenzar un nuevo capítulo en sus vidas. La transformación de su relación, de apoyo mutuo en tiempos difíciles a una profunda conexión amorosa, culminó en la decisión de unir sus vidas. El lugar elegido para la boda era una magnífica representación de la belleza y la esperanza que ahora llenaban sus corazones, un jardín adornado con flores en plena floración, simbolizando el renacimiento y la prosperidad que deseaban para el futuro. Mientras Daniela caminaba por el pasillo formado por los pétalos de flores, su elegante vestido reflejando la luz del sol poniente, sentía que cada paso resonaba con la promesa de nuevos comienzos. Enrique, esperándola, la contemplaba con una mezcla de admiración y gratitud, consciente del extraordinario viaje que los había llevado a ese momento único. Sin embargo, el brillo de ese día no se limitaba solo a los novios. Carmen, la madre de Daniela, irradiaba una felicidad que iba más allá de la celebración de la boda de su hija. La remisión de su enfermedad, un milagro tejido por el incansable apoyo de Enrique, le concedió no solo más años de vida, sino una calidad de vida que durante mucho tiempo parecía inalcanzable. Observando a Daniela y Enrique, ella veía más que la unión de dos personas, veía la materialización de la esperanza, la recompensa tangible por todas las adversidades enfrentadas. Los votos intercambiados por Enrique y Daniela eran más que promesas solemnes, eran el reconocimiento y la celebración de un viaje compartido, de obstáculos superados y de un futuro construido con amor, respeto y comprensión mutua. Las palabras que resonaban en el jardín eran recibidas por corazones llenos de alegría y ojos brillantes, tanto de los novios como de los invitados que presenciaban ese momento mágico. Mientras la ceremonia se desarrollaba bajo el cielo crepuscular, Enrique y Daniela, ahora marido y mujer, sabían que cada dificultad enfrentada había sido un paso necesario hacia ese momento de unión. La celebración era más que una fiesta de bodas, era un canto a la resiliencia, un tributo al poder transformador del amor y un brindis por los nuevos comienzos que les esperaban a todos. A medida que la realidad de las consecuencias de sus acciones se asentaba, Alejandro se encontraba en un momento de reflexión profunda y dolorosa. La percepción del daño que había causado, no solo a Daniela, sino también al legado y a los valores que Enrique, su padrastro, apreciaba, actuaba como un espejo, reflejando una imagen que ya no podía ignorar. Era un reflejo de arrogancia e insensibilidad, una imagen distante del hombre que deseaba ser. Movido por un sincero deseo de cambio, Alejandro buscó una reunión con Daniela y Enrique. Ya no quedaba rastro del orgullo que antes lo definía, en su lugar, había humildad genuina y un deseo palpable de redimirse. Al enfrentarlos, sus palabras no eran solo una disculpa, sino una declaración de su intención de transformarse. Pido perdón por mi comportamiento. Espero algún día merecer su respeto, dijo Alejandro, su voz llevando el peso de su arrepentimiento. Para Daniela y Enrique, las palabras de Alejandro eran una señal de esperanza, una promesa de que el cambio es posible incluso en las circunstancias más improbables. Reconociendo la sinceridad en la disculpa de Alejandro, Enrique decidió ofrecerle una oportunidad para demostrar su compromiso con el cambio. Propuso que Alejandro se hiciera cargo de la gestión del restaurante, no como un regalo, sino como un desafío. Era una oportunidad para que Alejandro aprendiera, creciera y finalmente estuviera a la altura del legado y la responsabilidad que se le confiaban. Al aceptar la gestión del restaurante, Alejandro se comprometió no solo con el negocio en sí, sino también con un proceso de transformación personal. Era un viaje que requeriría trabajo, paciencia y, sobre todo, un compromiso continuo con los valores de integridad y respeto que habían sido irrespetados en el pasado. Cada decisión que Alejandro tomaba, cada día al frente del restaurante, era un paso en su redención. Para Daniela y Enrique, ofrecer esta oportunidad a Alejandro no era solo un acto de perdón,
sino también una inversión en la creencia de que las personas pueden cambiar, que los errores del pasado no tienen por qué definir el futuro y que, con coraje y voluntad, es posible reconstruir, restaurar y renovar. En un día claro y soleado, la brisa traía consigo no solo la frescura de la mañana, sino también la promesa de nuevas alegrías. Daniela y Enrique, ahora más conectados que nunca, compartían un momento de serenidad, un breve respiro en el ajetreado viaje que habían recorrido juntos. Fue entonces cuando una noticia inesperada llegó, como un rayo de sol rompiendo las nubes después de una tormenta larga y desafiante. Nuestro amor se multiplicó, Daniela. Estamos esperando gemelos, anunció Enrique, su voz llena de entusiasmo e incredulidad. La revelación dejó a Daniela sin palabras, su corazón rebosante de una mezcla de sorpresa, felicidad y un poco de temor ante la inmensa responsabilidad que les esperaba. El amor que había florecido entre ellos, fuerte y profundo, estaba a punto de manifestarse en su forma más pura e inocente, dos nuevas vidas, dos nuevos corazones latiendo al unísono con los suyos. La noticia de los gemelos se difundió rápidamente, envolviendo a la familia en una ola de celebración y expectativas. Carmen, cuya salud se había fortalecido gracias al apoyo y cuidado de Enrique, se sentía rejuvenecida por el anuncio. Ver a su hija embarcarse en esta nueva fase de la vida, rodeada de amor y seguridad, era más de lo que podría haber soñado en los oscuros días del pasado. Alejandro, también, participó en la alegría colectiva. La reconciliación con Enrique y el perdón de Daniela habían abierto un nuevo camino en su vida, marcado por el aprendizaje y el crecimiento. La llegada de los gemelos simbolizaba no solo la expansión de la familia, sino también la consolidación de los cambios positivos que había estado cultivando. Mientras la familia se preparaba para recibir a los nuevos miembros, la atmósfera estaba impregnada de esperanza y expectación. Los lazos que los unían, forjados en las adversidades y fortalecidos por el perdón y el amor, eran ahora más sólidos que nunca. Enrique y Daniela, juntos, miraban hacia el futuro con ojos brillantes, conscientes de los desafíos que vendrían, pero seguros de que, cualquiera que fuera el camino por delante, lo recorrerían juntos, respaldados por el amor que se había multiplicado y arraigado en los lazos eternos que habían construido.